Desde su juventud y adolescencia, el Mayo Zambada se destacó como una persona calculadora y trabajadora. Trabajaba como campesino para contribuir a los gastos de su familia, la cual enfrentaba condiciones de pobreza extrema en Sinaloa. No obstante, el inicio de la carrera criminal del Mayo se remonta a 1968. Esto cuando a los 19 años conoció en Sinaloa al cubano Antonio Cruz Vázquez, un traficante de heroína en Nueva York y Nueva Jersey. Fue el cubano Antonio Cruz quien lo introdujo al tráfico de drogas por medio de un vínculo familiar, su cuñado Nico, casado con su hermana Modesta Zambada. El Mayo entonces empezó a coordinar la producción de amapola, la cual se transforma en goma de opio y posteriormente en heroína. Este producto era transportado desde Sinaloa a otros destinos en México y finalmente traficado a Tucson, Arizona. Para 1977, a los 28 años, el Mayo ya tenía varios sembradíos en Sinaloa y pagaba a autoridades mexicanas corruptas para facilitar sus operaciones. Estas facciones son los Mayos, los Chapitos y los Guanos. Los Chapitos o los menores está controlada por los hijos del Chapo, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, y reconocido como el líder de este grupo desde la captura y posterior extradición a Estados Unidos de Ovidio Guzmán, alias El Ratón, otro de los hijos del Chapo que fue capturado durante la operación Mungus Azteca en enero de 2023. De Ovidio Guzmán ya hablaremos más adelante porque pasó algo extraño. Luego tenemos a los Guanos, dirigidos por Aureliano El Guano Guzmán, hermano del Chapo, quien mantiene su propia estructura y operaciones de manera independiente. Aunque no existe una ruptura total con el cártel, los Guanos operan con cierta autonomía y tienen una fuerte presencia en lugares como Badiraguato, así como en Baja California, Chihuahua y Guerrero. Una cuarta rama se desarticuló tras la recaptura de Rafael Caro Quintero el 15 de julio de 2022, quien fue uno de los líderes históricos y de la vieja escuela tanto del cártel de Guadalajara como del cártel de Sinaloa. Pero finalmente tenemos a los Mayos o la Mayiza, antes liderados por Ismael El Mayo Zambada y sus hijos. A lo largo de los años hemos visto caer a bastantes capos, unos en prisión, otros renunciados. Desde los años 80, Rafael Caro Quintero, Don Neto Fonseca, Miguel Ángel Félix Gallardo, Güero Palma, Joaquín Guzmán Loera, Amado Carrillo, pero nunca imaginamos quien llevaba 50 años sin pisar una prisión, quien llevaba 50 años burlando las leyes mexicanas, Ismael Zambada García, alias El Mayo Zambada. El capo que todo el mundo pensaba que nunca iba a pisar una cárcel. Y sí, jamás hubiera pisado una cárcel si no hubiera sido por una jugada maestra entre Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López, alias El Ratón. Las traiciones a la familia Guzmán son constantes. La familia Guzmán decide tomar decisiones drásticas. Donde después de ver tantas traiciones hacia la facción de los Guzmán, de ver tantas traiciones hacia sus mismos socios de la organización de los Zambada, traiciones a los mismos compadres, amigos y familia. Manuel Torres Félix, mejor conocido como El Ondeado, no fue simplemente otro nombre en la lista negra del narcotráfico mexicano. Fue también la furia de un padre que lo perdió todo y una pieza fundamental para el cártel de Sinaloa. Tras fugarse el día 6 de mayo de su arresto domiciliario en San Diego, California, hoy se confirmó que los restos encontrados el sábado en Ayuné, Sinaloa, sí pertenecen a José Rodrigo Arechiga, el chino Antrax, uno de los principales lugartenientes del cártel de Sinaloa. Tras 2 días de especulación, hoy la Fiscalía General de Sinaloa confirmó que los restos encobijados y hallados a bordo de una camioneta el sábado en Ayuné sí pertenecen a José Rodrigo Arechiga, alias el chino Antrax. Y bueno, ayer fue detenido un capo cercano al líder del cártel de Sinaloa, El Mayo Zambada. Cayó en un discreto pero muy efectivo operativo en Culiacán. Estos son los detalles. En un operativo realizado por tierra y aire al sur de Culiacán, fue capturado Guadalupe Tapia, considerado uno de los principales operadores de Ismael El Mayo Zambada. El operativo se prolongó por varias horas en el poblado Estancia de los García, perteneciente a la sindicatura de Tacuichamona, donde se resguardaba dentro de una vivienda a las afueras de esta comunidad. En las inmediaciones se lograban observar helicópteros sobrevolando y alias el Gringo Payán, Genaro Payán, Aros, el Gringo Payán, presunto narcotraficante operador del cártel de Sinaloa, liderado por Ismael El Mayo Zambada, fue detenido el pasado jueves 18 de junio en un rancho en la comunidad de Comanito, municipio de Mocorito, Sinaloa.
Según el portal de noticias La Pared, la Armada de México confirmó esta tarde la aprehensión del capo y de 3 personas más. Al momento de la detención, el gringo Payán portaba 2 identificaciones, una a nombre de Rubén Genaro Roacha Aros y otra como Genaro Payán Quintero. Junto con los documentos, las autoridades le aseguraron 5 armas largas y 4 cortas, pastillas psicotrópicas, cristal y otras drogas no identificadas. Además le incautaron 2 vehículos de su propiedad. 3 elementos de la Dirección de Servicios de Protección de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quienes se identificaron como policías estatales, fueron detenidos junto con Genaro Payán Aros, alias el gringo Payán. Este es un video que se difunde un día después de que Gonzalo Insunza, identificado por las autoridades como el Macho Prieto, lugarteniente del cártel de Sinaloa en la zona norte de Sonora y Mexicali, fue abatido por marinos y fuerzas federales en Puerto Peñasco. Aseguraron 3 propiedades del presunto narcotraficante Javier Torres Félix en una comunidad conocida como Los Llanos del Refugio, en la Sierra de Cozalá. Adelante, pásenle. ¿Qué pasó, señor? Que me mandó a llamar. Dígame, ¿qué se le ofrece? Quiero que me organicen para mañana la mejor fiesta, que toda mi gente esté presente y que no me falte ninguno de mis hijos. Que traigan a los cachones. Hoy fue asesinado en una carretera al sur de Culiacán, Eliseo Imperial Castro, a quien conocían como el Cheyo Antrax, identificado por autoridades tanto de México como de Estados Unidos como sobrino del líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. Formaba parte de los Antrax, brazo armado al servicio del cártel de Sinaloa. Era buscado por el gobierno de Estados Unidos, quien ofreció una recompensa de $5 millones por información que llevara. Ahí hablamos de los claroscuros y de la escala de grises. ¿Qué hubiéramos preferido? Que el Mayo siga operando en la clandestinidad, porque si bien parece que decimos, no, pues es que se quede el viejo, no le estaba haciendo daño a nadie. Eso es una mentira, eso es una falacia. Claro que le estaba haciendo daño. De ese tamaño mató a mucha gente, seguía matando a su propio sobrino, al Cheyo, ¿no? Lo mandó matar, padre de familia, etcétera. Digo, metido en el, ¿no? Era familia. Y si no se tentaba para su propio sobrino, no se iba a tentar para matar a más gente. Entonces sigue generando males, y que esté fuera generó otro mal. Entonces durante más de 40 años, el Mayo ha sido una figura esquiva para las autoridades mexicanas, alimentando teorías que van desde protección en altos niveles del gobierno mexicano e incluso estadounidense, hasta su extrema cautela en el manejo de sus operaciones, o quizás una combinación de ambas. El 25 de julio de 2024, el Mayo Zambada, acompañado por uno de los hijos del Chapo, fueron arrestados al aterrizar en un avión privado en un aeropuerto en El Paso, Texas, donde agentes de la DEA ya los esperaban para proceder con su arresto. En el obscuro mundo del narcotráfico, el Mayo Zambada se ocultaba entre sombras. Sus operaciones eran un enigma. Su figura, esquiva. En Culiacán, Sinaloa, nació un líder rodeado de misterio. Ismael Zambada García, conocido como El Mayo, vio la luz el 1 de enero de 1948. A lo largo de 40 años evitó a las autoridades con astucia. El 25 de julio de 2024 cambió todo. Aterrizó en El Paso, Texas, en un avión privado, acompañado por un hijo del Chapo. Los agentes de la DEA ya lo esperaban para atraparlo. Por 4 décadas se movió con cautela extrema. Su reserva era tan fuerte que solo dio una entrevista en 2010. Reporteros como Anabel Hernández descubrieron su historia. Con testimonios de su hijo y su abogado personal, se revelaron aspectos ocultos del capo. El Mayo tenía muchos apodos como El Padrino y MCOG. Incluso lo llamaban la Señora Enclave. Generó males indudables en el narcotráfico. No se detuvo ni siquiera con su propio sobrino. El poder se extendía a niveles altos del gobierno. Un día decidió evitar un arresto al sobornar. La DEA vigilaba cada uno de sus pasos. Todo cambió cuando llegó el momento de su caída. Se ejecutó el operativo y el Mayo cayó. Su historia se remonta desde las colinas de Sinaloa. Cambió todo un mundo de terror en el narcotráfico. El Mayo era más que solo una leyenda viva. Es crucial saber su verdadero nombre. Ismael Zambada, una figura inolvidable. A sus 76 años, su historia sigue escrita en la historia del narcotráfico.
decidido estudiar con detalle los orígenes de Ismael el Mayo Zambada. Esto debido a su naturaleza extremadamente cautelosa y reservada, de bajo perfil. En 4 décadas solo concedió una entrevista en 2010. Sin embargo, periodistas como la mexicana Anabel Hernández, apoyándose en registros y testimonios de personas cercanas a él, incluidos su hijo favorito y el abogado personal, han logrado revelar aspectos interesantes de este capo mexicano. Es crucial saber que el Mayo, cuyo nombre completo es Ismael Zambada García, nació el 1 de enero de 1948 en la comunidad de El Álamo, esto dentro del municipio de Culiacán en el estado de Sinaloa, México. O sea, estamos hablando de que al momento de su arresto, el Mayo tiene 76 años de edad. A lo largo de su carrera criminal ha recibido varios apodos, como el Padrino, MZ y La Señora. Y figuras como el Chapo Guzmán lo apodaron La Cocina, como nombre en clave para comunicarse con él. Desde su juventud y adolescencia, el Mayo Zambada se destacó como una persona calculadora y trabajadora. Trabajaba como campesino para contribuir a los gastos de su familia, la cual enfrentaba condiciones de pobreza extrema en Sinaloa. No obstante, el inicio de la carrera criminal del Mayo se remonta a 1968. Esto cuando a los 19 años conoció en Sinaloa al cubano Antonio Cruz Vázquez, un traficante de heroína en Nueva York y Nueva Jersey. Fue el cubano Antonio Cruz quien lo introdujo al tráfico de drogas por medio de un vínculo familiar. Probablemente heredará las llaves de este reino. El Mayo fungía una función muy estratégica, no solo dentro del cártel, sino también dentro del gobierno mexicano. La principal, ser el principal aliado del gobierno mexicano para pacificar territorios y negociar entre carteles entregas de su mismo grupo, como lo vimos anteriormente. El Mayo Zambada ha estado entregando a miembros de su misma organización, incluyendo sus financieros, incluyendo cocineros, sus propias cocinas, porque le sirven al gobierno para demostrar que están trabajando, para demostrar que están actuando, y le sirve al Mayo, aunque es un sacrificio, pues para seguir afuera y, digamos, encima del cártel de Sinaloa sin ser molestado. Yo creo que dentro de la organización del cartel de Sinaloa, el Mayo Zambada era una figura, 1, de respeto, 2, de confianza y 3, de negociación también dentro del cartel. Ahora, ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Sinaloa? Ahí no vemos ninguna operación Enjambre, por ejemplo, Roxana. No, yo creo que ahí es yo lo que veo más bien es una disputa entre dos bandos que eran del mismo cártel y por una serie de cuestiones muy complejas. Por ejemplo, el hecho de que el Mayo Zambada, más allá de los dimes y diretes de si estuvo bien o estuvo mal, si fue engañado o no, más allá de eso, el resultado es que creo yo que no nos prevenimos para estas divisiones y estas disputas. Mira, desde antes de que hubiesen detenido al Mayo Zambada, ya habían disputas y habían muchas diferencias entre ambos bandos. El Vicentillo había estado detenido en Estados Unidos, fue liberado y sabíamos, todos, quienes estamos en este negocio de la seguridad, sabíamos que el Vicentillo había dicho muchas cosas que llevaron a la detención del Chapo Guzmán. Huertos del Pedregal, 25 de julio del 2024. En Culiacán, Sinaloa. El 25 de julio de 2024 será crucial. Una entrega del capo de capos cambiará todo. Más de 50 años sin pisar una cárcel. El mundo pensaba que nunca caería. Una jugada maestra por supervivencia. Y Joaquín discuten sobre su situación legal. Deciden que la única salida es entregar a el Mayo Zambada. Se reúnen con contactos en el gobierno estadounidense. El 25 de julio convocan a el Mayo a una junta en Huertos de Pedregal. Joaquín, también conocido como el Güero Moreno, juega su rol a la perfección. Le dicen a el Mayo que es solo un paseo con gastos pagados. El Mayo se muestra confiado y aceptó la invitación sin sospechar. Durante la junta, la emboscada se pone en marcha. El Mayo es arrestado por autoridades estadounidenses. Joaquín y Ovidio reciben la noticia de que el plan salió bien. Ambos sienten una mezcla de alivio y traición. El gobierno de E.U. confirma la captura a nivel público. Ovidio y Joaquín comienzan a recibir los beneficios prometidos. Las autoridades mexicanas no han dicho una palabra sobre la detención esta tarde del Mayo Zambada y de uno de los hijos del Chapo Guzmán. No lo ha hecho la Secretaría de Relaciones Exteriores ni la Presidencia de la República. Tampoco
la Fiscalía General. Así es que la información disponible es la que el gobierno de Estados Unidos ha decidido compartir. El Mayo y el hijo del Chapo habrían sido detenidos en El Paso, Texas. Preguntas, ¿iban juntos en un avión privado? ¿Cuál fue la ruta del avión que, según se dice, aterrizó en El Paso? ¿El Mayo voló a Estados Unidos ya preso por las autoridades de aquel país? Si es así, ¿lo detuvieron en México? ¿Se entregó, como dicen algunas versiones? Son las 10:30 de la noche y hay muchas interrogantes sobre lo que las autoridades de Estados Unidos reportan como la detención de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López. Esta tarde, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que fueron detenidos en El Paso, Texas, Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa y el hijo de su exsocio, Joaquín Guzmán López, alias El Güero Moreno. Retenciones que se habrían realizado en un aeródromo de Santa Teresa, en las afueras del Paso, Texas. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, confirmó los arrestos y señaló en un comunicado de prensa que el Departamento de Justicia ha puesto bajo custodia a otros 2 presuntos líderes del Cártel de Sinaloa. El problema donde inicia el conflicto entre la facción de los Guzmán y los Zambada del Cartel de Sinaloa. 8 de mayo del 2008. Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, ordena un ataque hacia Edgar Guzmán López. Un ataque que se dice que no fue directo, sino se confundieron, ya que en ese entonces estaban en guerra con los Beltrán Leiva. Ahí es el inicio del conflicto, donde hubo impotencia, rencores, sentimientos encontrados. Tuvieron que guardarse casi 20 años, durante 17 años, ese dolor. Edgar Guzmán López fallece después de un atentado ordenado por Vicente Zambada Niebla. Las traiciones seguían en el Cartel de Sinaloa, donde el Mayo Zambada era pieza clave para el gobierno de Estados Unidos. ¿Para qué? Las traiciones en el Cartel de Sinaloa seguían. El 8 de enero del 2016 en Los Mochis, Sinaloa, la captura de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, junto con el Cholo Vago, donde se dice y presume fuentes extraoficiales que quien pasaría a la ubicación del Chapo Guzmán sería ni nada más ni nada menos que su compadre, El Mayo Zambada. Jueves 17 de octubre del 2019, el Culiacanazo. Primera captura de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, donde se presume y fuentes extraoficiales dicen y aseguran que quien puso la ubicación de Ovidio Guzmán fue el mismo Mayo Zambada. Yo no sé, sí. Está bien, yo no sé. ¡Levanta las manos! ¡Sal, Ovidio! ¡Salga! Tranquilo, señor. Muéstrame las manos. Ven, hermano. Enseña tus manos, hermano. Tranquilo, señor. Ven, Ovidio, venga, tranquilo, salga aquí, venga. Tranquilo. Pase, por favor. Vamos los tres, tranquilo. Aquí, señor. Tranquilo. Listo, aquí tus manos. ¿Traes armas?
No, él no tiene nada que ver, oiga. Desde ahora. Espérame. Señora, tranquilo. ¿Pero qué pasa? No pasa nada. Ya le estoy diciendo. Dile a tu gente que pare todo. Dile a tu gente que pare todo. Dile a tu gente que... Listo, ya. No va a pasar nada, tranquila. Tranquila, señora. Señora, ayúdeme. No pasa nada. Pásale para acá. Ayúdeme. No se preocupe, señora. Ayúdeme. No somos delincuentes, se la tranquilice. No se preocupe. Estamos bien. Tranquila. Manténla, güey. Mantén. Mantengan ahí. Señora. Está encima del jefe, güey. Tranquila, ven. Tranquilo. ¿Cuánto tienes gente adentro? No tengo. Son mis hijas, oiga. Paren. Diles que paren todo. Ya. Un poquito más de visibilidad. ¿No veo más? Ya no alcanzo a ver más. No, así. Pásame cinta, güey. No puedo, ya. Ya paren todo, oiga, ya paren todo. Ya me entregué. Ya paren todo. Nada más que pare, señora. Ya paren todo, ya tranquilo, ya ni modo. Tranquilo, avísenle a la placa que me retire. Ya esto es derecho, ¿eh? Pero ya, díganle, pues ya no quiero ya no quiero que haya desmadre. Ovidio, páralo. Ya no quiero que haya desmadre, por favor. Ahí no para todo. Casi 4 años después, entrando el año 2023, 5 de enero, vuelven a capturar a Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, quien se vuelve a presumir y aseguran quien puso la ubicación fue el Mayo Zambada. Con la captura de Ovidio se empiezan a fragmentar más las relaciones entre el mismo cartel de Sinaloa, pero facción Guzmán, facción Zambadas. El cartel se divide en facciones. La violencia dentro del cartel se intensifica. El futuro del crimen organizado es incierto. Donde es un mundo de sobrevivencia, donde es un mundo como un juego de ajedrez.